a la segunda charla de la mañana, a cargo de Fernando Valero. No veo. Perdona, ¿quieres pasarlo así rápido para ver que no se te quede? No, ¿el láser o no? No, el láser no va. Que se vaya. Vale. Que ya no me veo. Vale. Es que yo no sabía. Ahí en el on. Sí. Ahí la tienes. Lo que pasa es que es muy poco potente. Entonces, Bueno, por eso me acerco. no te pones por el medio. Tú eres un artista ya. Sí. Damos paso a Fernando Valero, que nos hablará sobre el control microbiológico del agua de consumo humano ante el nuevo escenario legislativo. Fernando se licenció en Farmacia por la Universidad de Barcelona y es doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona. Formó parte del equipo de análisis instrumental para el control antidopaje de los Juegos Panamericanos de La Habana del 91 y de los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92. Que un día, si quieres, te vienes y nos cuentas eso, que seguro que también es muy interesante. Cuenta con más de 26 años de experiencia en el sector del agua de consumo, donde ha ejercido como jefe de laboratorio, jefe de ingeniería de proceso y jefe de desalación por EDR. En la actualidad es jefe de I+D+I y de control de procesos y lidera el equipo de inocuidad alimentaria para la norma ISO 22000. Ha participado en numerosas jornadas y ha publicado multitud de artículos técnicos y además de todo eso es miembro de AEDIR, de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, y de AEAS, la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento, en la cual ha participado en varios grupos de trabajo. Bien, gracias. Adelante. Sí, donde quiera. ¿Ahora sí? ¿Ahora me quedo aquí también o me voy para allá? ¿Ahora qué? ¿Me puedo mover? Me puedo mover, bien. Bien, como decía, que esta frase es muy importante porque aquí, en este trozo de texto, no nos habla de parámetros directamente, se nos habla de general, ¿no? Que no exista ningún tipo de microorganismo para esa sustancia. Y la palabra riesgo, que tendremos dos tipos de riesgo, el químico y el microbiológico. El químico está ligado a compuestos inorgánicos como
cloruros, sulfatos, cianuros, arsénico, plomo y orgánicos, pesticidas, hidrocarburos, termometanos, pero normalmente están o asociados a alteraciones organolépticas y que nos producen síntomas menores y riesgo de toxicidad, pero por acumulación, a largo plazo, medio y largo plazo, y difícilmente tenemos episodios agudos debidos a altas concentraciones, incluso por contaminaciones o sabotajes, ¿no? Sin embargo, el riesgo microbiológico, que normalmente lo asociamos a bacterias, virus y protozoos, tienen brotes con efectos a corto plazo, que hay algunos que son menores, como la gripe del viajero, por ejemplo, todos hemos sufrido alguna vez, o de consecuencias graves. Entonces, si lo llevamos a una simplificación, la microbiología, podemos hablar de dos tipos, desde el punto de vista nuestro, en la universidad, seguro que me mate, pero bueno, es la no resistente a desinfectantes y la resistente a desinfectantes. El avance clave dentro de esto fue la introducción del cloro, obviamente, pero aparecieron efectos indeseables que cada vez conocemos más, por ejemplo, cuando descubrieron en los años 70 el tema de los subproductos de la desinfección, concretamente el tema de los tralometanos. Siempre dice la legislación que no debe ponerse nunca en riesgo la desinfección ante la posible presencia de subproductos, y este criterio es el que ha prevalecido en todos los abastecimientos de agua de consumo. Desinfectemos al final y entonces ya estamos mucho más tranquilos. Mientras tengamos cloro no pasa nada. Bien, todas estas cosas han ido cayendo en determinadas controversias y, por ejemplo, recordamos en el 1993 el brote de Cryptosporidium que hubo en Milwaukee, que causó más de 100 muertos. Esto llevó pues, a una serie de reflexiones, a una serie de nerviosismo en la comunidad científica a nivel de consumidores. Tanto es así que, por ejemplo, en el año 98, cuando los amigos de Suez estaban preparando en Sydney la Olimpiada del año 2000, tuvieron un brote, en principio, de Cryptosporidium giardia, que lo gestionaron muy mal y que luego se vio que no fue tal brote, sino que fue un cúmulo de equivocaciones desde el punto de vista analítico, en el que se confundieron, no es que no hubiese protozoos, sino que se empezaron a confundir muestras, hubo muchos problemas de muestras cruzadas, de contaminación cruzada, de identificación errónea, y se montó un pollo que, si algunos de vosotros tienen interés en buscar esta información, pues es una lectura que te aporta mucho sobre la calma que hay que tener a la hora de saber interpretar los resultados. Bien, todo esto, para evitar todo esto, existen marcos legislativos que van desde lo que serían las aguas superficiales o captadas a las aguas potables, y aquí tenemos un montón de legislaciones, directivas, reales decretos en los que se han ido aportando mejoras más o menos rápidas de los cambios legislativos. Ahora estamos bajo una directiva que tiene ni más ni menos que 21 años y que vamos a ver si somos capaces de actualizar y a qué nivel. Bien, como decía antes el profesor Lucena, no se pueden analizar todos los microorganismos, tampoco hay técnicas multiparamétricas, y las diferentes reglamentaciones, todas estas que hemos visto, desde el punto del agua de consumo, al final siempre se van centrando en los mismos parámetros con algún cambio, por ejemplo, coliformes fecales por Escherichia coli o con los clostridios por Clostridium perfringens, pero históricamente nos estamos basando siempre en los mismos parámetros, con alguna referencia que hubo en su momento a patógenos. ¿Por qué nos basamos en esto? Porque, como sabemos todos, para que una legislación se intente cumplir, lo que tenemos que hacer es, como decía antes Francisco, tenemos que tener métodos que estén dados de alta en las normas SUNE correspondientes, que estén funcionando, que sean aceptados por todo el mundo, que sean métodos sencillos, que la legislación sea sencilla, porque si no los abastecimientos no los vamos a hacer. Si complicamos mucho las cosas, los abastecimientos grandes hacemos las cosas, pero los pequeños no lo van a hacer. Por lo tanto, que sea factible de hacer, que sean métodos rápidos dentro de todo lo que puede ser y que den mucha información de manera directa o indirecta. En el caso de la microbiología frente a los parámetros químicos, sabemos que precisamente no son métodos rápidos los microbiológicos, ¿no? A nivel legislativo, contamos con unos anexos en las legislaciones en las que se marca determinados parámetros con un valor paramétrico y otros parámetros que se consideran indicadores de los procesos de tratamiento. Y además se pone una serie de frecuencias diferentes a cada uno de esos parámetros. Me da la copa ahí, pues, ¿no? El problema principal que tenemos los abastecimientos es que el agua de consumo se suministra en continuo
y que las incidencias detectadas corresponden a agua ya distribuida. Si tenemos que esperar X horas para saber unos resultados, el agua esa ya ha pasado tanto al grifo del consumidor como a la industria alimentaria. ¿Qué es lo que hacemos con los abastecimientos? Planificamos, dentro de lo que se llama el protocolo de autocontrol del gestor, una serie de análisis en toda la cadena para que podamos prevenir qué es lo que nos puede pasar, para saber cómo está la captación, cómo está el tratamiento, cuál es la calidad de salida de la planta también, que sería lo que estaba legislado, la red de distribución y la calidad en los puntos de entrega de los depósitos. Con toda esa visión holística de todo el abastecimiento, digamos que estamos adelantándonos a un posible problema que podamos tener. Pero la legislación actual lo que nos manda es hacer un control retrospectivo, como decíamos, análisis puntuales de la planta y de la red de distribución, de salida de planta y red de distribución, cumplir con los parámetros legislados, los resultados son retrospectivos y nos centramos en el control de calidad del producto. Además, nos permiten que márgenes, por si tenemos algún positivo, que tenemos que tomar una muestra antes de 24 horas después de saber el resultado, que a veces tenemos el resultado al cabo de 2 o 3 días o al cabo de 15 días, depende de cuál sea el parámetro, y entonces a partir de ahí coger otra muestra, imaginaos todo ese agua dónde está ya, ¿no? Ya se ha consumido varias veces. Entonces, a partir de ahí, si tenemos una incidencia, lo que tenemos que ir es, en la medida que podamos, ir para atrás y ver qué es lo que ha podido pasar, si es fallo en la distribución, fallo en el tratamiento, fallo en la captación o fallo en el recurso. Entonces, hemos hablado antes, profesor Lucena, de los planes sanitarios del agua. Margarita Palau después también habla un poco sobre esto. El nuevo enfoque de la legislación son los planes sanitarios del agua y pasamos del control actual retrospectivo a un nuevo sistema preventivo de control en el cual lo que vamos a hacer es la evaluación del riesgo, lo que podríamos la primera diapositiva, evaluación del riesgo sanitario en todas las etapas, recurso, tratamiento y distribución. Además hay que cumplir las nuevas legislaciones, pero al final es una gestión preventiva de la calidad del agua, un poco lo que ya estábamos haciendo nosotros como abastecimiento, controlar el recurso, el tratamiento y la distribución, pero de manera oficial. Hay un cambio de visión legislativa, está basado en el enfoque de la barrera múltiple de los americanos, que ya hace muchos años que está funcionando. Lo que hacen es que para cada una de las etapas que pueden afectar al ciclo del agua, tienen en cuenta una serie de factores de riesgo, que lo que tienen que hacer es minimizarlos o controlarlos para eliminar los peligros y los riesgos asociados. Entonces, el Plan Sanitario del Agua, que la OMS ya empezó en 2001, en 2004, a incidir en ello, que en principio era para países menos desarrollados, pero que ahora se ha ampliado a todos los países, es la forma más eficaz, según ellos, de garantizar la calidad sanitaria en continuo de un sistema de abastecimiento de agua potable. Tiene en cuenta no solamente el efecto de los peligros y los riesgos asociados, sino también los objetivos de salud. Esto es muy importante desde el punto de vista nuestro. Y luego define también que la mejor manera de desarrollarlo es mediante el análisis de control, análisis de peligros y puntos críticos de control, que es una estructura, un protocolo en el cual definimos todos los peligros en los diferentes puntos del abastecimiento, en nuestro caso, ¿no? Esto nace a partir del año 1959, cuando los primeros astronautas que empezaron a trabajar en la NASA, que tenían un problema de control de los alimentos que iban a utilizar. Entonces, a partir de ahí empieza análisis de peligros y puntos críticos de control a partir de lo que había ya en mantenimiento del análisis modal de fallos fallos y efectos, y a partir de aquí van evolucionando diferentes tipos de normativas relacionadas todos con el tema de los APPCCs. Y para nosotros es muy importante que, fruto de este desarrollo de todas estas reglamentaciones y normativas, en el año 2006 un grupo capitaneado por la Universidad de Delft en Holanda, el profesor Medema, hacen unos trabajos relacionados con el riesgo asociado a la microbiología en aguas de consumo. Y entonces elaboran este proyecto, que al final fue en el 2006, que se llama MicroRisk, que lo que hacen es, como decía antes también el profesor Lucena, una evaluación de riesgo cuantitativo microbiológico dentro de los planes sanitarios del agua. Lo he puesto aquí porque luego hablaremos también de él, pero vais viendo que esto ya
hace muchos años que estamos hablando de la gestión del riesgo, pero no es hasta ahora en que las nuevas legislaciones sobre agua de consumo lo están incorporando. De hecho, la directiva de 2015, que es una directiva que parcialmente modifica la del 98, incorpora directamente los planes sanitarios del agua a la normativa europea. Las etapas son 3, básicamente: es evaluación de los riesgos sanitarios, identificación y monitorización de los puntos críticos de control, y la gestión de estos puntos de control. El objetivo al final es gestionar la calidad del agua producida en base a control sistemático del proceso de los peligros, en vez de utilizar solamente el análisis de control que estamos haciendo ahora, que es el punto final. De manera que los análisis que vamos a seguir haciendo ahora dentro de la legislación, lo que tienen que hacer es reforzar y verificar el proceso que nosotros ya tenemos controlado. Ahora son análisis finalistas. Cuando lo tengamos todo controlado, simplemente lo que van a hacer es retroalimentar el sistema que nosotros tenemos ya. Bien, hay una estructura de 12 puntos. La parte principal es el desarrollo de los, como decía antes, de los APPCCs. Esto es un esquema de la OMS y de la IWA. En este caso es una cita del 2009, pero ya se estaba trabajando antes. El desarrollo de los análisis de peligros y puntos críticos de control, que cuentan con 7 puntos en su esquema, pero los principales son la identificación de los peligros del sistema, del abastecimiento en nuestro caso, de cada una de las etapas. Por simplificación, los peligros están relacionados con los compuestos y microorganismos legislados. No es cierto, porque como he dicho al principio, el agua será salubre y limpia cuando no tenga ningún compuesto ni microorganismo que pueda afectar a la salud, pero la simplificación nos lleva a que controlemos una serie de parámetros estrictos que hay dentro de las tablas de la legislación. El segundo punto es establecer los puntos de control, que son las etapas de todo el abastecimiento, bien sea captación, diferentes etapas de tratamiento o producto, en las que se puede minimizar o reducir el riesgo asociado a un peligro. Y en la tercera parte, evaluar el riesgo asociado, que puede ser una evaluación cualitativa, semicuantitativa, que es la más habitual, o la cuantitativa, que es más compleja pero más objetiva. La semicuantitativa es una matriz de riesgo que se utiliza en muchos ámbitos, por ejemplo, en prevención de riesgos laborales también. Esto es una tabla que cada abastecimiento puede hacerla como quiera, en función de sus problemas. Aquí en un lado ponemos la probabilidad y en otro la severidad del peligro asociado. Está basado en datos, en los datos que podamos tener, pero también en la experiencia de los trabajadores, en la que puedan recordar determinados episodios que han tenido o pueden dar más prioridad a determinados problemas que han tenido y que creen que son dentro de su abastecimiento más importantes. Con esto hacemos una matriz de riesgo y el nivel de riesgo asociado, a partir de cada uno de estos valores, pues el abastecimiento tiene que tomar unas medidas preventivas o de eliminación del peligro. Esto es bastante correcto, lo hacen la mayoría de abastecimientos que quieren hacer sus planes sanitarios del agua, pero es un tema, es una evaluación poco objetiva, digamos, ¿no? Depende de pocos datos y de mucha experiencia. Entonces nosotros lo que hemos propuesto a través de la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento al Ministerio es incorporar también una evaluación cuantitativa del riesgo, que es mucho más objetiva, que está basada en 4 etapas: la identificación de peligros, que es igual que en el semicuantitativo, la evolución de la exposición, que tenemos que saber qué dosis del contaminante tenemos, la relación dosis-respuesta y valorar el riesgo. A partir de aquí, la evaluación de riesgo sí que se puede hacer de una manera puntual, que es la que nosotros hemos propuesto porque es más fácil, o una estimación probabilística, que es mucho más compleja y no en todos los casos es necesario. Vamos a ver esto un poco por encima. ¿Cómo lo hacemos? Identificamos los peligros. Tenemos que tener muchos datos, mucha información. A veces la tenemos y no lo sabemos, porque uno de los grandes problemas que tenemos las empresas en general es que generamos muchísima información y no somos capaces luego de tener tiempo de estudiarla. Las bases de datos serán de datos y no tenemos nadie luego que sepa purgarlos y estudiarlos. Bien, si no tenemos muchos datos, entonces no podemos hacer este análisis de riesgo. Si sí tenemos muchos datos, sí que lo podemos hacer. Lo podemos hacer desde el punto de vista químico y desde el punto de vista microbiológico. Desde el punto de vista químico, lo podemos separar entre productos cancerígenos y no cancerígenos, y desde el punto de vista microbiológico haríamos el QMRA, del que ha hablado también el profesor antes.
Nosotros nos vamos a centrar en el tema microbiológico y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es saber a qué dosis nos enfrentamos, a qué concentración del patógeno nos vamos a enfrentar. Si tenemos datos, pues perfecto, lo podemos hacer. No hace falta ninguna estimación, vamos a hacer un análisis directo, solamente tendremos que hacer algunos ajustes, por ejemplo, factores poblacionales, peso del individuo o de la población, volumen de agua ingerida. Si no hay datos, ¿qué es lo que tenemos básicamente en microbiología? Porque en microbiología de agua producto lo normal es que para los parámetros que estamos hablando siempre tengamos cero. Yo tengo miles de ceros durante los últimos 30 años en todos los puntos, y cuando ha habido algún positivo es que ha habido algún problema conocido o que ha habido un problema de contaminación de toma de muestras o un arrastre, por lo tanto no son positivos como tal. Entonces, si cogemos para hacer una estadística de 1000 ceros, pues con eso no vamos a hacer nada, ¿no? Entonces, en el caso de microbiología, lo que hacemos es coger datos de las etapas anteriores, básicamente del recurso, y a partir de ahí hacer estimaciones de su evolución a lo largo del tratamiento. Podemos hacer eso, o si no tenemos determinados parámetros, buscar otros parámetros que puedan servir como modelo para extrapolarlos. De esa manera, si tenemos datos directos, hacemos estos ajustes específicos poblacionales para calcular la dosis estimada diaria, pero si no los tenemos, lo que hacemos es extrapolarlos. Esto vale para químicos y microbiológicos, nos centramos en microbiológicos, y lo que vamos a utilizar son determinados modelos para 3 grupos de patógenos, que también se ha dicho antes que básicamente estamos hablando de bacterias, virus y protozoos. Bien, a partir de aquí utilizamos unas dosis, calculamos una dosis estimada diaria. Esto venía del estudio europeo del microRISC, para el cual necesitamos la concentración del patógeno, o del patógeno del modelo de referencia, el efecto del tratamiento, la capacidad de alguna de las etapas para reducirlo, ajustes específicos y ajustes poblacionales, ajustes específicos del método o del microorganismo, ajustes poblacionales que nos pueden ir bien también para hacer poblaciones conocidas, por ejemplo una ciudad, un pueblo, pero también nos podemos hacer un estudio para, por ejemplo, un colegio, un hospital, una residencia de ancianos, en los cuales el volumen de agua que van a ingerir es diferente, el peso de la población es diferente. Todo esto lo podemos hacer y calcular los riesgos asociados. De manera que, al final, vamos a hacer, para calcular la dosis, vamos a ver cómo se distribuye en la población. Esto será para la parte química, que tiene su estructura, nos centramos en la microbiológica, y tenemos aquí unas ecuaciones que también vienen de la bibliografía, unas distribuciones poblacionales, en este caso la distribución de beta-Poisson para bacterias y virus, y una distribución exponencial para protozoos, a partir de datos que lo tenemos en la bibliografía, tanto a nivel de la OMS como a nivel del programa microRISC. Bien, el análisis puntual, decía que la evaluación de riesgo se puede hacer desde el punto de vista puntual o probabilística. El puntual o determinista es el más sencillo y con eso tenemos suficiente. Se basa simplemente en el peor de los casos, el mejor y el más probable, que la práctica es valor máximo, valor medio y valor mínimo. Entonces, si hacemos el probabilístico, necesitamos muchos datos, simulaciones de Monte Carlo, saber interpretarlo es bastante complicado. Si nos centramos en esto es mucho más fácil, y si el valor máximo de peligro de probabilidad de infección que tenemos ya es bueno, se supone que el resto va a ser mejor, ¿no? Bien, ¿cómo lo hacemos? Bueno, en el agua de consumo, como decíamos, el valor de concentración es 0 en producto para la microbiología. Lo habitual es trabajar con datos de recurso y aplicar el factor de reducción del tratamiento, pero como no tenemos datos, como decíamos antes también, de todas las bacterias, virus o protozoos, patógenos, lo que se usan son modelos consensuados que ya se han citado antes. Para bacterias, el Campylobacter; para virus, enterovirus; y para protozoos, el Cryptosporidium. Pero tampoco tenemos siempre datos de Campylobacter, enterovirus y Cryptosporidium en todos los abastecimientos, con lo cual esta referencia no nos sirve siempre. Si los tenemos, perfecto, porque podemos seguir con el QMRA. Si no los tenemos, tenemos que buscar otra derivada, que es que estos patógenos de referencia los sustituimos por bacterias, por microorganismos modelo, de los cuales normalmente podemos tener más información. En el caso de Campylobacter, para bacterias los sustituimos por E. coli. En el caso de los virus, por los fagos somáticos, de los que se han hablado antes y que van a estar incluidos en la nueva directiva.
y en el caso de Betosporidium por el Clostridium perfringens. Bien, a partir de aquí volvemos y podríamos hacer la evaluación de riesgo microbiológico semicuantitativo, basado básicamente en parámetros de la legislación y en la tabla, en la matriz de riesgo que hemos hablado antes, o el cuantitativo con patógenos, bacterias, virus y protozoos, patógeno de referencia correspondiente. Si tenemos datos, seguimos; si no tenemos datos, los sustituimos por los microorganismos modelo. Y al final, ¿qué es lo que tenemos? Esto es una simplificación, un ejemplo. Tendríamos esto, para un periodo en un punto determinado y un parámetro en concreto, tendríamos tres posibilidades: el mejor escenario, el promedio y el peor escenario, teniendo en cuenta la concentración o dosis, el factor de reducción y, en este caso, he simplificado, el volumen de la ingesta. Había salido antes el tema de los 2 litros de agua. Los 2 litros de agua se ha hablado mucho siempre. A ver, 2 litros de agua, 2 litros de agua de grifo todos los días no nos bebemos. Nos podemos beber 2 litros de cerveza, 2 litros de agua de botella, vino, muchas cosas. Entonces, eso hay estudios que dicen que, bueno, que 2 litros es mucho. Hay algunos que dicen que lo que nos bebemos son 250 mililitros, y el microgris, por ejemplo, coge 842 mililitros, ¿no? Eso también depende mucho. El microgris está basado mucho en poblaciones, como siempre, del centro de Europa y norte de Europa, ¿no? En Finlandia beben más vodka que agua, con lo cual no sé cómo está el tema, pero bueno, vamos a coger valores medios, valor máximo 2 litros, valor mínimo 0,25. Y entonces el criterio de probabilidad de infección anual lo tendríamos en este valor: 10 a la menos 9, 10 a la menos 7, 10 a la menos 3. La EPA americana está dando un valor de 10 a la menos 4, por lo tanto, en el mejor de los escenarios estamos muy bien, en el medio estaríamos bien, y en este ejemplo, el peor escenario, estaríamos en el límite o por debajo. Hay otro criterio, que es el de la OMS, que lo que calcula no es la probabilidad de infección al año, sino el DALI, que son los años de vida ajustados por discapacidad, que es otra manera de medir también este riesgo de infección. Y aquí nos encontramos también con parámetros, con valores muy semejantes. En este caso es 10 a la menos 6 lo que dicen ellos. En estos dos casos entraríamos perfectamente, 10 a la menos 12, y aquí estaríamos en el límite. Luego, todo esto es interpretable a partir del abastecimiento, y tenemos que ver, por ejemplo, cuando tenemos un problema de este tipo, si en el peor escenario, de estos 51 datos, que podían ser para otro parámetro, podían ser 100 o podían ser 1000, en cuántos de ellos realmente ese máximo, por qué se produjo en el abastecimiento. Por eso necesitamos siempre tener información y no solo datos, ¿no? Porque a lo mejor solamente tuvimos un valor muy alto una vez, y tenemos unas causas justificadas para que lo podamos quitar, o hemos tenido muchas veces ese apunte, tenemos que adaptar el abastecimiento de tratamiento a reducir esos máximos. Bien. En el borrador de la nueva directiva, que lleva su trajín correspondiente, llevamos 21 años con la directiva sin actualizar, pues hay muchos pasos, ¿no? Luego Margarita seguramente puede hablar de esto. Tenemos la Comisión Europea, la presencia del Consejo, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, todo esto cuando ya tenemos textos casi definitivos, no os digo el trabajo anterior. Entonces, todo esto está en información pública, se puede consultar. Luego hay grupos de trabajo que están haciendo ajustes aparte, pero al final nos encontramos que, de nuevo, los parámetros, después de 21 años, nos encontramos básicamente con el mismo grupo de parámetros. Hemos introducido, o van a introducir, parece ser, los colífagos somáticos, y también van a introducir la legionela en grifo, pero nos encontramos básicamente con lo mismo otra vez. No nos encontramos con nuevos parámetros. Lo que sí nos encontramos es, 20 años después, con nuevos métodos de detección, como estaban explicando antes. He puesto aquí el tema de microcistina, el cual probablemente después nos abren, porque viene es un compuesto químico, pero viene de la relación de algas y actinomicetos, que tenemos también en el recurso, básicamente. Y curiosamente ha dado muchas vueltas el tema de la turbidez, porque el tema de la turbidez lo han ido incorporando o no al grupo relacionado con los parámetros microbiológicos, porque es conocido, digamos, dentro de los abastecimientos, que las aguas turbias pueden acarrear problemas microbiológicos, porque los microorganismos se ponen dentro
de las partículas. Al final parece ser que lo van a quitar y lo van a tratar como parámetro indicador, digamos, físico-químico, pero también ha habido muchas polémicas con todo esto, ¿no? La relación directa entre microbiología y turbidez. Como han dicho, no me he presentado, yo pertenezco a la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento, en la que algunos miembros también están por aquí, y nosotros lo que hacemos es evaluar la información que nos llega y hacer recomendaciones generales, que muchas se las transmitimos al Ministerio, para ver si está de acuerdo y para ver si eso puede modificar, digamos, los criterios de la legislación a nivel europeo. Y os quería poner, por ejemplo, este ejemplo de la posición de la EA sobre el tema de los colífagos somáticos, que lo que hicimos llegar es que para nosotros los quieren poner como parámetros con valor paramétrico y a seguir, y nosotros lo que creemos es que debían ser considerados indicadores de la eficiencia del tratamiento, ¿no? Y bueno, la experiencia nos mostraba que podían encontrar colífagos en agua correctamente desinfectadas, por lo tanto poner un valor paramétrico nos parecía que era demasiado exagerado, digamos, y que queríamos que fuera parámetro indicador. Básicamente esto lo digo para que veáis que desde los abastecimientos hay un interés especial para comunicar los problemas que tenemos a la administración para que puedan ajustar la nueva legislación a las nuevas directivas en este caso. Para finalizar, los nuevos enfoques de los abastecimientos, yo digamos que lo he centrado entre mejorar el tratamiento, entre nuevas tecnologías, como de barreras, por ejemplo las membranas, hablaré ahora un poco, mejorar control predictivo mediante análisis rápidos o medición online y analizar conjuntamente diferentes tipos de datos. El tema de las membranas para mí es el futuro, nos guste o no nos guste, yo trabajo mucho en membranas y puedo estar de acuerdo o no, pero lo que estamos buscando con las membranas básicamente no solamente es calidad del agua, sino una cosa muy importante es la desinfección física. Las membranas básicamente son por presión, microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración de ósmosis inversa, también hay otras como la electrolisis reversible que utilizamos nosotros pero para quitar sales, y entonces con una ultrafiltración somos capaces ya de eliminar los problemas microbiológicos sin adición de reactivos. Nos estamos quedando sin posibilidad de comprar reactivos a nivel europeo por temas de huella de carbono, por temas de contaminación, por temas de producción, por temas de cierre de fábricas. Nos vamos a quedar sin reactivos, tenemos muy pocos proveedores ya, va a subir el precio y vamos a tener muchísimos problemas. Esto ya pasó hace 2 veranos, tuvimos muchos problemas a nivel nacional, con el tema del hipoclorito, con el tema del clorhídrico. Entonces, las membranas tendrán otro tipo de problemas, pero serán la solución a la que nos lleva al mercado. En este caso, ultrafiltración. Nosotros hicimos unos estudios de ultrafiltración que va bien para reducir las materias de suspensión, pero va muy bien para la microbiología. En este caso, utilizamos una tecnología que se llama fuera adentro. Lo que hacemos es que queda retenido fuera de las fibras son estas de aquí, las fibras, a ver, las fibras es esto de aquí dentro, pequeñito, cada uno de estos tubitos, para el que no lo conozca, fuera adentro, y entonces una vez está todo esto sucio, lo que hacemos es que se va fuera, ¿no? Bien, ¿qué hicimos? Nosotros tenemos una planta, río, captación, sedimentación, filtración, desinfección o planta básica, lo sustituimos por ultrafiltración y nos encontramos que los valores de turbidez son muy bajos en agua ultrafiltrada respecto a las otras etapas que tenemos en la planta. De manera que si cogemos agua directamente del río tenemos una media de 1,32, si la pasamos por el tratamiento convencional de sedimentación y filtración llegamos a 0,2, con la ultrafiltración llegamos a 0,13, pero desde el punto de vista microbiológico, esta es el agua del río y esta es el filtrado. Hemos conseguido una desinfección física sin adición de productos químicos. Si lo hacemos esto para el agua que estamos recuperando en la planta, que es agua de lavado, agua de los fangos de decantación y lavado de filtros, que representa aproximadamente 8.000 metros cúbicos al día, que volvemos a introducir en el sistema con el riesgo asociado de volver a contaminar el agua, digamos, lo que hacemos es que vemos que, desde el punto de vista de turbidez, esto sería lo que tendríamos sin ultrafiltración, esto lo tenemos con ultrafiltración, mucho más estable y más bajo, y desde el punto de vista de microbiología, estos son los valores que teníamos de bacteriología, y esto es lo que hemos conseguido, con lo cual hacemos una reducción del riesgo asociado a esa recirculación del agua que necesitamos.
Si lo miramos desde el punto de vista de microscopía, esto es el agua que teníamos en la entrada, esto es sedimentada y esta filtrada, y lo que estamos recuperando era esto, que se parecía mucho al agua de entrada. Si esto lo sustituimos por ultrafiltración, la calidad del agua se parecería mucho a la que estamos en el proceso de filtración, con lo cual, al final lo que estaríamos recuperando es esta calidad de agua en cabecera. También podemos mejorar el control mediante sistemas rápidos, como decíamos antes. Este es el mismo equipo que ha mostrado el profesor Lucena, pero ¿cómo lo utilizamos nosotros? Y ayer Irma Solís habla de esto también, del tema de que los equipos online tienen que ser preventivos. Si lo ponemos esto en agua producto, no nos va a dar nada, nos va a dar siempre cero, porque estamos mirando una cosa que desinfectamos y tenemos el cloro para desinfectarlo. Nosotros tenemos la norma ISO 22000 de inocuidad de los alimentos, que es un plan sanitario del agua certificado, digamos, y los puntos críticos de control que tenemos son los puntos en la red de distribución que damos agua al cliente. Los puntos críticos, por definición, necesitan ser controlados online, en continuo. Online, no podemos controlar la microbiología online, entonces nosotros tenemos aceptado nos han aceptado los auditores, que la manera de controlarlos es mediante analizadores de cloro. Si tenemos el cloro a unos niveles determinados, se supone que estamos controlando el problema microbiológico. No hay otra manera de hacerlo. Bien, en este caso no lo hemos puesto, hicimos varios estudios con el Colfas, con el otro también que era para coliformes totales, esto es para E. coli, y entonces cada 24 horas coge una muestra y a las 14 horas tenemos resultados. Si os fijáis aquí, tenemos una evolución que sube, esto es una muestra. Entonces, ¿para qué utilizamos esto? Esto lo hemos puesto nosotros en la captación y lo que fuimos capaces de detectar es que durante estas 14 horas, el año pasado tuvimos un episodio de arrastre de lluvias que no afectó a la turbidez del agua, pero sí nos hizo que entrara en la captación una serie de contaminación microbiológica, que lo que nos hizo fue, al detectarlo, pues tomar medidas preventivas dentro del tratamiento. Esto sería la situación normal, esta sería la curva que nos daba el aparato, y en este episodio tuvimos durante 6 días seguidos, veis aquí cómo subían de los valores estos que tenemos aquí, más o menos estables, de 4 millones, 14, 43, 62, todo esto se produjo durante 6 días seguidos, con lo cual el sistema, y Irma también hablaba de esto ayer, los equipos online deben servir para prevenir, no deben servir para dar, o no son todavía útiles para dar información del producto final, antes de que se distribuya, pero sí nos va muy bien para prevenir. Y que es un equipo totalmente diferente, es un equipo bastante curioso, hay que saber trabajarlo todo, es un equipo muy rápido, un citómetro de flujo muy rápido, que lo que nos hace es dar información sobre la cantidad de microbiología, voy a decir, a través de contar las células totales que tenemos en el sistema, incluso es capaz teóricamente de discernir entre células vivas y muertas, y entonces en función de que tú conozcas tu agua y vayas pasando este análisis que dura aproximadamente 1 minuto, puedes ir caracterizando el agua y ver cómo en las diferentes etapas de tratamiento esta huella que estaría aquí, en este cuadrante de aquí, va aumentando o disminuyendo. No lo puedes ligar a la presencia de E. coli, de Clostridium, de lo que quieras, pero sí que te da una idea muy clara y preventiva de cómo va evolucionando tu planta y realmente es una respuesta online. Bien, y lo último, analizar conjuntamente diferentes tipos de datos. Nosotros hemos creado y tenemos ya en marcha un sistema de la decisión que tiene varios módulos. En este caso el módulo de microbiología tiene en cuenta los diferentes valores que tenemos en la planta de desinfección, el índice de clarificación, el índice de filtración por carbón, cómo están funcionando diferentes etapas de la planta. A partir de aquí lo que calculamos es, en base a nuestro programa de plan sanitario del agua, en nuestro QMRA, la riesgo de infección anual o el DALE en cada momento, de manera que los operadores, cuando ven esta información, pueden tomar determinadas actuaciones. Y también tenemos incluido otra cosa, que es el riesgo asociado al tiempo de retención hidráulico en los embalses, porque está descrito también que hay una tasa de eliminación de Cryptosporidium entre 0,05 y 0,37 logaritmos día,
y que para eliminar un logaritmo se requiere entre 26 y 200 días. Si nosotros sabemos cuánto tiempo está el agua dentro de los embalses, el sistema de embalses que nosotros manejamos, hemos establecido que por debajo de un TRH de 200 días tenemos un riesgo alto de que podamos tener algún tipo de problema, y esto lo ponemos dentro de este dashboard que hemos hecho, esta plantilla que hemos hecho, en la cual tenemos en cuenta, esto es un sistema de semáforos, ahí en este caso estaba amarillo. Bueno, pues entonces, en función del tiempo de respuesta de retención hidráulica de los embalses, los datos que tenemos de diferentes puntos de la planta, el C por T, que es la concentración por el tiempo, de lo que tenemos en las diferentes etapas de la planta, al final de todo esto, en función de los resultados que tenemos, nos va a salir un semáforo color amarillo, verde, bueno, verde, amarillo, rojo. Si está entre amarillo y rojo, lo que vamos a hacer es intentar, estos son algoritmos nuestros, digamos, intentar modificar el tratamiento o intentar prevenir que se nos escape determinadas etapas de tratamiento y que podamos tener algún tipo de problema. Como he dicho antes, necesitamos información, necesitamos datos, pero lo que necesitamos es tiempo para analizar esos datos, y del tiempo de analizar esos datos salen estas cosas que son útiles para intentar automatizar los abastecimientos y para intentar aprovechar toda la información que podemos tener, y para volver a la primera diapositiva, que era no solamente mirar los parámetros que nos marca estrictamente la legislación, sino que la legislación lo que nos marca es que el agua será saludable y limpia cuando no tenga nada que pueda afectar a la salud, no solamente coliformes. Lo que pasa es que no tenemos capacidad para mirar todos los parámetros que decía antes el profesor Lucena, que teníamos no sé cuántos miles de patógenos, ¿no? No tenemos información de todo. Lo que tenemos que hacer es inventar, con toda la información que tenemos, maneras de gestionar mejor el abastecimiento para no tener problemas. Las conclusiones, que la incorporación de los PSA pues, es lo mejor que podemos hacer desde el punto de vista preventivo, que permite retroalimentar con información los datos que ya tenemos, que esto también nos va a permitir, desde el punto de vista de la legislación, que ya lo dicen, intentar gestionar mejor la información que tenemos y los recursos que asociamos a cada uno de los controles y de los peligros. La legislación lo que nos está diciendo es que intentemos gastarnos más dinero en determinadas cosas que para nuestro abastecimiento es peligroso, y dejar de hacer o minimizar los análisis de los que creemos que no hemos tenido problemas o que no vamos a tener. Y finalmente, desde el punto de vista microbiológico, bueno, pues tenemos que, para mí, el futuro de las tecnologías de membrana. Ya sé que las inversiones son mucho más caras, pero yo creo que es el futuro, la desinfección física y por supuesto todos los nuevos métodos analíticos de los que hemos estado hablando, y la introducción de equipos de medida online, no para producto final, porque el objetivo nuestro es siempre tener cero y tenerlo todo desinfectado, sino para el control de la captación y de tratamiento. Bien, muchas gracias y a vuestra disposición. Muchas gracias, Fernando, por esta interesante ponencia. Ahora tenemos tiempo para lanzar alguna pregunta, ¿no? Si alguien... Muchas gracias por la presentación, es muy interesante. Quería ver una explicación sobre una slide donde estaba la comparación entre las membranas que andaba a reemplazar los tratamientos convencionales de sedimentación, filtración y absorbimiento sobre el carbono activo. Estaba una slide que no... Esta. Aquí me parece que hay una... va a sustituir con la membrana el tratamiento de clarificación y sí, con filtro activado, pero no entiendo la comparación. Lo que entiendo y que este tratamiento es para remover los sólidos suspendidos y la turbidez, o por cosa. Lo que hacemos actualmente es el agua captada, la hacemos una sedimentación y la filtramos por carbono. Entonces, los fangos de los decantadores y el contralavado de los filtros es el agua que recuperamos al inicio del tratamiento. Sí. ¿Vale?
Entonces lo que hemos hecho es sustituir, y esta es la calidad del agua que actualmente estamos recuperando. La ponemos otra vez en cabecera, en el inicio de captación, tiene este aspecto. Si nosotros lo que hacemos es que este agua que sale de los fangos y del lavado de filtros la pasamos por ultrafiltración, lo que nos da es este tipo de agua que se parece mucho no a los fangos sino a la calidad del agua que saldría para agua de boca, para agua de consumo de agua filtrada. Entonces esto sería lo que ahora sustituiría a la que teníamos antes y sería la que pondríamos otra vez al inicio del tratamiento. Así va a reemplazar con la membrana de ultrafiltración el tratamiento de sedimentación y de absorbimiento, ¿no? No, lo que haríamos es, el agua que estamos recuperando ahora, de este proceso continúa igual porque esta línea de proceso es de agua potable. Entonces, la línea de proceso que tenemos para recuperación de agua de lavado y agua de decantación, los fangos, eso es lo que ahora lo estamos poniendo otra vez en la cabecera y hay un riesgo asociado a que estás volviendo a contaminar lo que has quitado en decantación y en filtración, lo vuelves a meter en el sistema. Entonces, si ese agua la ultrafiltramos, lo que estás metiendo en el sistema es mucho más limpio y tienes un riesgo menor de volver a contaminar el agua. Gracias. Yo quería preguntar algo, ahora es el momento, lo dejamos para después. Ahora, en lo relativo a tomar el camino de elaboración de planes sanitarios siguiendo la ISO 22000, que en principio se redactó pensando en alimentos, quería preguntar si presenta, qué dificultades mayores presenta esa adaptación al agua y también en cuanto a lo mismo, la ISO 22000, porque, bueno, los gestores de alguna manera realizamos gestión de riesgos de una manera primero desordenada o no en un marco de un documento y luego eso se va regulando, pero si en ese proceso de pasar a tener un plan sanitario según esta ISO, ¿os ha ayudado a refinar la gestión de riesgos ya conocidos o ha sido revelador en cuanto a que hayan aparecido nuevos riesgos de los cuales no...? Bueno, la ISO 22000, la diferencia entre el Plan Sanitario del Agua y la ISO 22000, que la ISO 22000 es certificable, el Plan Sanitario del Agua no, es digamos una apuesta voluntaria de cada uno de los abastecimientos, hacer tener esa nueva norma, la norma ISO 22000, es más estricta desde el punto de vista sobre todo documental, está muy ligada con la ISO 9000 y con las otras normas de calidad que ya tenemos. Y entonces, desde ese punto de vista, la burocracia es mucho más dura, digamos. Tenemos que pasar auditorías que con el Plan Sanitario del Agua solamente hay que explicárselo a Sanidad, digamos, y a los clientes si quieres, cuando lo modificas. Pero en este caso tenemos auditorías concretas, como cualquier otra norma, entonces es más difícil de mantener. Sin embargo, si se hace bien el Plan Sanitario del Agua, debería dar la misma información que la ISO 22000, porque estamos hablando de lo mismo. Sí que es verdad que el hecho de que sea certificable, auditable y que puedas perder el cuño de tener la norma hace que, digamos, los estamentos de la empresa estén más encima de todos los documentos, de la actualización, que lo que sería el plan sanitario. De hecho, el plan sanitario, la nueva directiva dice que nos van a dar unos periodos de 6 años, bueno, lo que hay en los borradores, ¿no?, de 6 años para hacerlo, que luego se tendrá que actualizar cada 6 años, es lo de siempre. O sea, las directivas, la legislación para mí es muy laxa en muchos aspectos para que puedan entrar de todos los países europeos. Y entonces, claro, un abastecimiento como nuestro de 5 millones de habitantes, en los que, bueno, cada 6 años tengas que reflexionar si lo estás haciendo bien, la mejora continua es continua y, por lo tanto, cuanto más estricta sea la norma, aunque sea más difícil a nivel burocrático, yo creo que es más positivo también para el consumidor, ¿no? Pero bueno, hay que convencer también a los gestores de que hace falta ese tipo de inversión humana, digamos, y en cuanto a información para mantener la norma, ¿no? Yo creo que es positivo, sí que viene de la industria alimentaria, pero hay muchos abastecimientos que han ido por ahí un poco para eso, ¿no?, para autoexigirse
un control mayor del que puedes tener con un plan sanitario del agua. De todas maneras, si todos los abastecimientos tienen un plan sanitario del agua, yo creo que ya estamos bastante bien, ¿no? Porque es mucho más potente de lo que tenemos actualmente. Y en lo relativo a que se hayan revelado nuevos riesgos de los cuales no tuvierais pistas. Te obliga más a pensar, y si haces, por ejemplo, la evaluación cuantitativa, pues entonces todavía es mucho más claro a la hora de saber aprovechar toda la información que tienes de los datos y ver probablemente cosas que no te lo habías planteado. Nosotros creíamos que determinados peligros que teníamos no eran un riesgo para abastecimiento, y cuando haces la evaluación cuantitativa, que es una evaluación mucho más sanitaria y mucho más estricta, te encuentras que salen riesgos que tú pensabas que no los tenías, pero desde el punto de vista de afectación a la salud sí que te sale, ¿no? Entonces, bueno, todo esto depende mucho del abastecimiento. Yo creo que la ventaja de todo esto es que si realmente al final se coge lo que está diciendo los borradores, y es que en función de tu plan sanitario del agua puedes hablar con Sanidad para reducir o modificar los parámetros que tú tienes que analizar, si ese intento se da, yo creo que puede ser muy útil para muchos abastecimientos, ¿no? Gastarse el dinero en aquellos parámetros que realmente son los que te afectan más, estén o no en determinados listados de la legislación, ¿no? Pues si es lo que tú tienes, el problema que tú tienes, pues hazlo y deja de hacer otras cosas, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias. Nos vemos en media hora, son y 10. Pues, Sergio, ¿hay 40? A partir de ahora, pues eso, a las 12 menos 20.